La revolución en el arte mexicano, muralismo contra graffiti. Apoya el proyecto con una suscripción, like o comentario. Hola, soy Benjamín. En estos días se celebran 111 años de la Revolución Mexicana y en Inquietudes de lo Artístico vamos a revisar algunas cosas curiosas en el arte que se relacionan con este suceso, sus ideas y algunos apuntes que contrastan el muralismo y el graffiti como manifestaciones revolucionarias. Empecemos. ¿Qué es el mural? ¿Qué elementos hacen de un mural una obra de arte, aparte de las demás? ¿Qué se necesita para pintar un mural? ¿El graffiti entra en la categoría? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál será mejor? Hoy quiero hablar de lo que debió de dejar la revolución y una manifestación artística que desde mi perspectiva fue demasiado para la cultura y está pereciendo al paso del tiempo, ¿o no? En el mundo se conoce la imagen de Zapata, el sombrero con bigote revolucionario, las Adelitas y los hombres en armas luchando por una guerra que mundialmente cambió la historia, ya que México fue el primer país en generar un cambio de ideas sociales y tal efecto se dio en todo el mundo. Pero después se perdió. La revolución se volvió un tema político y la fuerza del cambio que se sentía desde la revolución industrial se opacó por el capitalismo y las dictaduras circundantes en los gobiernos, sobre todo en Latinoamérica. Esto es importante porque debemos conocer el contexto donde se fundamenta el arte. Así que, si hay una manifestación del arte mexicano auténtica, fue el muralismo. Así lo llamaba David Alfaro Siqueiros en su libro ¿Cómo se pinta un mural? José Clemente Orozco decía, no importan las exageraciones y los errores, lo importante es decir lo que se piensa y tener la capacidad de defenderlo hasta la muerte. Y Diego Rivera, cuando no coincidía con alguna opinión, era capaz de defender su argumento hasta las armas. Me entusiasma hablar de esto, pero al analizar, me da temor encontrarme con una realidad diferente, al saber si su lucha valió la pena o se perdió entre las entrañas del arte actual y un graffiti que no termina de florecer. Y que, por supuesto, vale la pena revisar. Pero veamos qué dice la historia de su abuelo el mural. En 1921 nace la que sería la máxima representación artística auténticamente mexicana, como una iniciativa educativa y social, en la que los artistas involucrados no pretendían educar al pueblo, sino más bien generar espacios para que el arte se pudiera manifestar en los lugares donde la gente pudiera apreciarlos, una moneda de cambio cultural, gratuita y llamativa, con un espíritu de lucha y libertad, donde el objetivo era simple, dar un mensaje al mundo de lo que significaba ser mexicano. Tomaron caminos distintos en cuanto a técnicas, pero compartían ideales. Estos personajes eran unos chingones, que ejercieron el arte como sinónimo de existencia, artistas plásticos respetados y transgresores en la historia, porque el arte siempre ha estado al servicio de la clase alta, lo socialmente financiable, y los artistas prefieren que así sea, por la importancia que tiene el valor de las obras y su comercio. Sin embargo, los muralistas mexicanos lucharon de la manera más espectacular su propia revolución, con cambios en la visión latinoamericana e indígena. Ellos fueron la inspiración de pueblos, artistas y una sociedad dormida, y como decía Samuel Ramos en su libro, del perfil del hombre de su cultura en México, una sociedad agachona, porque fueron criticados y repudiados por otros mexicanos, pasaron por la censura, polémicas y desprestigio, pero no rindieron su camino, hasta poner en alto la cultura, tradiciones y nacionalismo, solos con la ayuda de sus pinceles. Eran patriotas reconocidos en México como los mejores, y estaban en el top del mundo, junto a Da Vinci o Miguel Ángel. El primer mural queda a cargo del recién llegado a México Diego Rivera, del cual hablaremos en otro momento sobre su vida y obra. Es el encargado de una serie de murales con temáticas históricas. La importancia que tienen para la historia también recae en su personalidad. Los tres grandes y más no solo tenían una ideología poderosa acerca del arte, sino eran creyentes del cambio que podían ocasionar. Con el liderazgo de David Alfaro Siqueiros, formaron el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, un manifiesto de los derechos e ideales de los artistas mexicanos con un fin político pero precursor, cual motivo era dignificar y darle importancia a la clase obrera e indígena de México y reconociendo las cualidades estéticas de Latinoamérica para con el mundo.
al paso de los años perdería fuerza con la llegada de los pintores de la ruptura, y que, debido a los cambios en el país, no fue relevante al tiempo. Cada pintor sobresalía del resto. Rivera y Siqueiros eran más políticos al grado de estar hasta armados, y Orozco en un entendimiento más plástico y humanista. Los tres mostraron a la sociedad que México estaba en el mapa de la cultura a pesar de terminar recién una revolución que dejó caos y muertos. Los muralistas soñaban con un México en la cima del arte, lleno de propuestas artísticas verdaderas, con tecnología, aportaciones y apropiaciones de nivel. Una utopía que, por desgracia, aún no se cumple. El problema es que los artistas que tenían el poder de cambiar el rumbo, inspirados por los grandes, no supieron seguir el ritmo del progreso y no entendieron al muralismo, quizás por una búsqueda más ambiciosa. Pero ¿de qué se trata o qué es un mural? Siqueiros es muy claro en su libro al decir que no se trata solo de pintar en un muro, sino tener una propuesta ideológica que combine pintura, ciencia, tecnología y estética, con un tema social que abordar. El mural es en sí un arte para la sociedad. No solo lo verá el chavo o banda de tu colonia, será visto por más personas que integran un núcleo o sector. Es por ello que debía ser pensado con cuidado y con convicción. La arquitectura es importante, ya que no podemos poner a competir a la obra del mural con el espacio. Son dos tipos de arte diferentes y con sus objetivos bien marcados. Por un lado, el arquitecto hace su obra pensando en el espacio funcional y por el otro el pintor elabora la imagen expresiva que por sí misma es considerada ya una obra, pero ayuda al muro. Y ahí la clave. Hay dos maneras de entender el mural. O se adapta a la composición y fundamento del muro, o lo destruye por completo con su composición, generando algo distinto en ese mismo espacio. Por ejemplo, cuando ves un maniquí con un vestido hermoso en una tienda de ropa, puede verse bien en el maniquí. Pues tienes dos opciones, o tomas la forma del maniquí y garantizas que se te vea igual, o te arriesgas a que se vea bien con una forma diferente. Ese es un ejemplo en el que lo podríamos referir. Los muralistas analizaron los murales clásicos y retomaron sus técnicas, revisaron los métodos de composición y los aplicaron a sus obras. Por ejemplo, Rivera trabajaba sus composiciones a base de la sección áurea y la serie de Fibonacci. Orozco trabajaba una teoría matemática que reconocía el espacio como una raíz cuadrada llamada simetría dinámica, que podemos entender en cómo se miden las pantallas hoy en día, y Siqueiros innovó con el tratamiento de la poliperspectiva, combinando técnicas de simetría como el op-art y las leyes de la fuga, que se aplican en la fotografía. Lo entendemos, por ejemplo, con el uso de lentes en 3D para los cines o en estas imágenes cinéticas que tienen un dibujo y de repente se vuelve otro diferente, combinando estilos clásicos y tecnológicamente modernos. Aquí es donde hacemos un paréntesis, ya que a muchos no les gusta la manera de pintar de Rivera. Se les hace muy simplista y repetitivo, pero todo tiene un motivo, mis inquietos. Rivera y los muralistas conocían el cubismo y el surrealismo, practicaron el impresionismo y el expresionismo, hacían dibujos y pinturas con una calidad técnica impresionante. Hay algunos dibujos en el Museo Mural Diego Rivera que, aunque son hechos a lápiz, no muestran ni una raya o manchón, pulcros cual retrato de fotografía. Entonces, el estilo de Rivera en los murales, lejos de ser simplista, eran ilustrativos. Para las artes plásticas, el término figurativo es utilizado para entender la representación de la realidad en algo imaginario. Pensemos en los dibujos animados que representan a un niño o joven, como en Mi villano favorito o Rick and Morty, los cuales representan personajes reales pero de un modo distinto. Con ello jugaban los muralistas, crear historias en los muros. Trataron de hacer la diferencia en la expresión. Críticos de arte aseguraban que nadie pintaba el fuego como lo hacía Orozco, o la manera de expresar y exagerar las formas en las manos con Siqueiros, y el mismo Rivera con una saturación de personajes en un muro, la habilidad y la rapidez con la que pintaba. Llegaron al lugar a donde llegaron, y les costó mucho, dolor, penas y hasta cárcel. Eran temerarios, pero aún así manipulados por el sistema, mal pagados y desprestigiados. Los artistas tenían el trabajo de pintar una idea, de adaptar mensajes o historias sociales a sus muros y plasmar su expresión como nadie más lo hacía ni lo hará, en algo que no querían que fuera efímero, sino que les durara toda la vida. ¿Lo lograron? Entonces, ¿cuál es el problema del arte urbano con el graffiti? La discusión es que muchos artistas y críticos no reconocen al graffiti como una manifestación auténtica. Muchas veces lo ligan al mural, pero casi siempre se entiende como un tipo de arte inferior. Yo tengo una postura.
Pero te invito a ver el siguiente video para poder entender esas diferencias y saber si el graffiti y el arte urbano en general pueden ocupar este espacio increíblemente difícil de llenar. Ayúdanos con tu suscripción o comentario, se aceptan sugerencias para mejorar. Gracias.